Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Recomiéndame un libro. Yo soy Amanda Calderón y el día de hoy les voy a recomendar un libro que creo que es imprescindible para este regreso a clases porque nos ayuda a volver a concientizarnos del valor de la educación y de la importancia de tener pues una vida pues asentada en la curiosidad y en el conocimiento. El libro del que les quiero hablar hoy es Una educación de Tara Westover. Este libro es una memoria realmente, es la memoria de la autora de Tara, quien nos cuenta cómo fue su infancia y cómo fue abriéndose poco a poco en el camino de, pues justo de la educación. Este libro fue recomendado ampliamente por Barack Obama y por Bill Gates y ganó el premio en 2018 a las mejores biografías y memorias de Goodreads. Así que es un gran libro para reafirmarnos lo importante que es contar con una educación. Ahora les voy a contar un poquito de la historia para que sepan de qué va y se interesen todavía más en este libro. Una educación está publicado bajo el sello de Lumen en Penguin Random House y habla sobre el trayecto y el camino de Tara Westover desde su infancia, que ella nació en una familia fundamentalista que vive a las faldas de una montaña en Idaho. Sus padres, especialmente su padre, está convencido de que el fin del mundo es inminente, así que se la pasa todo el tiempo pues preparándose con un búnker, juntando comida, ahorrando dinero, y nunca pensó en mandar a sus hijos a la escuela porque pensaba que la escuela y la educación escolar oficial era una manera de adoctrinamiento del gobierno, así que se decantó junto con su esposa, aunque pues más bien fue decisión suya, a que sus hijos se educaran en casa. Y a pesar de que Tara no está especialmente interesada en la escuela, porque está un poco pues influenciada por las creencias de su padre, lo cierto es que la madre sí tenía pensado tener pues una especie de educación hacia sus hijos, ¿no? en un modo de escuela en casa. Pero el problema fue que uno de sus hermanos, Luke, que es el hermano más grande de Tara, pues tenía problemas de aprendizaje, así que su mamá eventualmente se rindió y se empezó a concentrar en lo que pronto sería su carrera, que es ser partera, ¿no? Además de una especie de herbolaria, hacía remedios con hierbas, porque también si la escuela era un medio de adoctrinamiento, pues la medicina era también un método de control según la perspectiva del padre, así que pues Tara crece en un hogar en el que pues realmente no tiene ningún tipo de educación más que la educación práctica, que es la que el padre intenta propulsar más, pero aún así los hijos, pues más que niños, en gran parte de la novela funcionan como una especie de mano de obra para el negocio de chatarra que tiene el padre, porque se rehusaba, ¿no?, a llevarla a la escuela. Finalmente Tara, por pues cuestiones ajenas, poco a poco se va dando cuenta de pues, el control que su padre ejerce sobre ella y decide ir a la universidad. A pesar de no haber tenido ningún tipo de educación, no sabe cálculo, no sabe matemáticas y se logra inscribir a una universidad. Y cuando llega a esta universidad se da cuenta de cosas de las que no estaba enterada y que peor aún no le interesaron hasta ese momento, ¿no? O sea, cuestiones como, pues de entrada que no sabía su fecha de nacimiento porque pues sus padres no querían registrarla en este sistema, básicamente en el sistema, pero no sabía ni de su fecha de nacimiento, así que tuvo un montón de problemas burocráticos para poder inscribirse en la escuela, pero peor aún no sabía de sucesos tan conocidos e impactantes en la historia de la humanidad como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cuando se empieza a dar cuenta de su propia pues ignorancia, también se despierta en ella una veta de curiosidad muy, muy profunda. Así que batalla un montonal cuando entra a la escuela porque, pues primero se siente como una extraña, se siente como alguien que no pertenece porque pues nunca estuvo dentro del sistema educativo y pues no sabe cómo funciona toda la dinámica de las tareas, de las escuelas, de los profesores. Pero más allá de que no supiera, de que se sintiera como un otro en la universidad, pues se da cuenta de los grandes vacíos de conocimiento que tenía. Y esto la motiva a pues esforzarse el doble.
Y a pesar de que su padre aún no está convencido de que ella deba ir a la escuela, porque pues encima de que no cree en educación, la familia de Tara, el papá especialmente, y también su hermano Sean, tienen una idea muy patriarcal de cuál debería ser el rol que debe tener una mujer en la familia. Así que solo podría ser aceptable para ella o ser una profesora o ser una partera como su madre. Y pues poco a poco Tara empieza a darse cuenta de que las cosas no son así. Hay personas en su vida que empiezan a hacerle entender que tiene muchísimo potencial, tiene muchísima curiosidad y que lo único que le hace falta es ser consciente de ello. Así que, pues más allá de triunfar en la universidad, propulsada por esta curiosidad, por conocer un mundo que ya existía, pero al que no había tenido acceso, empieza a escalar pues un poquito los niveles académicos de su universidad y termina siendo de una chica que había crecido en las faldas de un monte en Idaho sin ningún acceso a una vida escolar, a ninguna educación y sin ningún tipo de instrucción, a tener un doctorado por Cambridge. Así que este libro nos enseña un montonal, o sea, desde el tema de la educación, que en sí es un tema importantísimo, hasta cómo la educación puede liberarnos, puede ayudarnos a encontrar nuestra propia identidad, puede abrirnos puertas que antes no pensábamos siquiera que existían y que pues realmente el único factor que debe guiarnos al momento de elegir nuestro camino pues somos nosotros mismos. Así que Una educación de Tara Westover es un gran libro para leer en este próximo periodo escolar, seamos de cualquier grado, secundaria, preparatoria o carrera, o incluso ya habernos graduado o cualquier tipo de situación. Es un libro que nos va a reafirmar el valor de la educación, la importancia de saber, la importancia de tener una curiosidad viva y que no debemos guiarnos por los obstáculos o por las expectativas que alguien más tenga de nosotros cuando nuestro espíritu está anhelando pues, algo más profundo. Así que les recomiendo ampliamente Una educación de Tara Westover. Gran libro para leer en este verano. Es una memoria, es una historia real. Se lee muy, muy de corrido. Y a pesar de que hay algunas partes que son duras porque les cuento que la vida familiar de Tara es una vida que está muy, muy llena de pues, manipulación psicológica e incluso en algunas partes de violencia física. Es una gran historia de redención, de superación, de encontrar el propio camino. Así que les recomiendo ampliamente Una educación de Tara Westover para leer en este regreso a clases.